Buenas tardes. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? Buenas tardes, doctor. Sí se observa. Perfecto. Veo que aún faltan algunos de sus compañeros. Daremos unos 2 o 3 minutos de espera para poder iniciar la presentación. Sí. Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar entonces la presentación. Ya estamos 2 minutos para las 5 y daremos inicio a esto. Y la idea de esta presentación es que ustedes tengan algunos conceptos básicos de cómo prescribir antibióticos, cuándo prescribirlos, pero más importante es cuándo no prescribirlos. Realmente eso es importante porque estamos haciendo un uso incorrecto de los mismos y esto está generando alta resistencia con un pronóstico muy sombrío a mediano y largo plazo. Y entonces algo tenemos que hacer y esos cambios deben partir desde ahora, desde pregrado. Yo considero que esta presentación debería ser obligatoria en todas las facultades de medicina, en la rotación de infectología como primer tema de abordaje de la rotación, porque es muy, muy importante. Y les dije, les pedí a su delegado o delegada que les comunique que revisen algunos conceptos farmacológicos que voy a preguntar ahora, porque es importante para tener claro estas indicaciones del uso correcto antimicrobiano. Si yo desconozco algunos conceptos farmacológicos que ya he visto en los cursos pasados, entonces definitivamente no voy a hacer un uso correcto. Por eso la importancia de estar repasando constantemente esos conocimientos adquiridos previamente. Y entonces, cuando hacemos un uso correcto de antimicrobianos, cuando primero elegimos bien el antibiótico. Es decir, que uno per se debe saber ya qué grupo de gérmenes son los que habitualmente atacan al paciente en determinada infección y por lo tanto el esquema antibiótico debe estar dirigido contra ese grupo de gérmenes. Y entonces un caso clínico sencillo para todos ustedes. Am, Tienen una paciente mujer de 20 años, tiene molestia de disuria por la quiuria, es una paciente joven sin comorbilidades, no está gestando y no tiene fiebre, tampoco síntomas sistémicos, sino síntomas locales como disuria y polaquiuria. Entonces es una infección urinaria no complicada, según el examen completo de orina que salió patológico. Y la pregunta para el grupo es, en ese contexto de una cistitis, ¿ustedes indicarían un antibiótico como por ejemplo
la dicloxacilina, repito, la dicloxacilina. ¿Qué opina Marcelo Jara? ¿Usarías o no usarías dicloxacilina en ese caso clínico? ¿Está conectado, Marcelo? Bueno, Marcelo, hasta el momento tienes falta. Lisbeth Jauregui, la misma pregunta, por favor. Lisbeth, ¿usarías o no dicloxacilina? No te escucho, Lisbeth. ¿Tampoco está presente? Sí, lo que pasa es que Sí, te estaba escucho. revisando, estaba pensando, doctor, todavía. ¿Ya? ¿Y qué ha revisado? Cuénteme. ¿Usa o no usa dicloxacilina? No opina. A ver, vamos a ver. Yanela Javier, ¿usa o no usa dicloxacilina Presente, en ese doctor. caso clínico? Ya, muy bien, Yanela. Tiene asistencia correcta. ¿Usa o no usa dicloxacilina en ese caso clínico sencillo? Que es una cistitis. Cuénteme. Yo creo que sí, doctor, porque pues tipo una infección, ¿no? De una bacteria, puede ser. Ya. Kaylee Yumu, supongo que se pronuncia así. Kaylee Yumu, ¿cuál es su respuesta? ¿Usa dicloxacilina? ¿Está de acuerdo o usaría otro antibiótico? Kaylee está conectada. No, doctor. No está. Caitlin Laveriano, ¿usa o no usa dicloxacilina? No, doctor, yo usaría de repente cefalosporina, podría ser el de los de primera generación, como la cefalexina, podría ser. Ya. Estamos de acuerdo. ¿Por qué motivo no usaría dicloxacilina? Sí estamos de acuerdo que no debe usarlo, pero ¿cuál es el motivo? Miren, como ven, hay dudas, no están las cosas claras y realmente eso no debería pasar cuando ustedes ya vieron cursos anteriores de microbiología, de anatomía, fisiología, están viendo fisiopatología. Realmente es importante saber que, por ejemplo, más del 95% de los agentes etiológicos de una ITU, sea alta o baja, son básicamente causados por gran negativos. Y entonces, y entonces, la dicloxacilina es una penicilinasa resistente que está hecho específicamente contra gran positivos. Y entonces, por ese motivo, no debe utilizarse porque no va a funcionar en este caso. De acuerdo con Caitlin, que cefalexina de primera generación podrían funcionar, algunas de esas drogas, cefalexina, cefradina, pueden tener alguna ventaja con respecto a ese tipo de infecciones no complicadas. También puede haber sido, por ejemplo, nitrofurantoína, puede haber sido fosfomicina. Si hay sensibilidad, puede usarse hasta cotrimoxazol. Entonces, realmente hay antibióticos que se pueden utilizar en esos casos, pero definitivamente dicloxacilina no, porque eso está hecho solo para gran positivos. Se dan cuenta cómo es importante conocer eso para saber qué antibiótico dar. Si no lo sé, voy a cometer el error que sugiere uno de sus compañeros de darle esa medicación. Miren, el precio accesible no debería en realidad en la práctica clínica influenciar en las decisiones terapéuticas. Lamentablemente en el país sí influye y bastante. Ejemplo, en una infección urinaria ya complicada, pero que no tiene comorbilidad el paciente, digamos que es una infección en un paciente joven, pero que tiene fiebre, tiene una pielonefritis, entonces se puede utilizar ahí ya una cefalosporina de segunda generación. No requiere hospitalización porque está hemodinámicamente estable y puede recibirlo por vía oral. Pero una cefuroxima, una acetilcefuroxima de segunda generación, cuesta unos 12, 13 soles cada cápsula y se requiere dos diarias. Y entonces la cetraxona, que es de tercera, cada ampolla genérica cuesta 5 soles aproximadamente. Entonces, debido al precio,
optamos por darle la de tercera cuando con la de segunda hubiese sido suficiente. Pero el precio nos indujo a usar la de tercera. Pero no solamente el precio, sino que además, como yo no estoy seguro de mi conocimiento, le doy lo más fuerte que puedo dar para tener la seguridad que se va a sanar, porque de repente me entran las dudas si la de segunda va a funcionar. Y eso tampoco debería pasar si tienen conocimientos sólidos. Entonces, ese es el motivo por el que el precio influye, a pesar que no debería impactar en nuestras decisiones terapéuticas. Y cuando hablamos de posología, de tiempo correcto, realmente errores que veo a diario, garrafales en muchos colegas, y ni siquiera todos son médicos generales. He visto las mismas recetas en médicos especialistas. Realmente son indicaciones pésimas. Les comento uno de ellos, por ejemplo. Antes de la pandemia, en práctica privada, llegaban pacientes a buscarme con diagnósticos aparentemente de celulitis de miembro inferior. Cuando evalúo, hago el examen clínico, evalúo toda la historia clínica completa, sí, pues es un cuadro compatible con una celulitis, con el examen físico y la anamnesis. Y entonces veo la receta que traen de otro colega porque me buscan porque ya fueron tratadas y no ven mejoría. Y la receta decía así: cetraxona 1 gramo más dexametasona 4 miligramos juntas intramuscular por 3 días. Yo hasta ahora no sé quién inventó ese esquema, pero lo he visto en faringitis, en amigdalitis, en bronquitis, en otitis, en sinusitis, en todas las itis que ustedes se imaginen. He visto esa indicación y no sé por qué siempre lo combina con corticoides, no lo sé. Y realmente en esa receta estamos cometiendo triple error. Primer error, que es un antibiótico que no está indicado para celulitis. Cetraxona no debe usarse en celulitis. Segundo error, dosis subóptima. 1 gramo no sirve para nada. Cualquier infección debe ser 2 gramos diarios y cuando hay compromiso del sistema nervioso central, la dosis son 2 gramos cada 12 horas o 4 gramos diarios. Así que 1 gramo no sirve para nada, excepto para curar una gonorrea, que sí es una dosis única intramuscular, aunque ya hay cepas a nivel mundial que salen reporte de resistencia a cetraxona. Es preocupante. Entonces, segundo error. Y tercer error, tiempo muy corto, porque con 3 días ninguna celulitis se va a sanar, pues por supuesto. Entonces, eso es lo que quería. Vean cómo se cometen errores con mucha frecuencia en la práctica diaria. Triple error en una sola receta. Igual ahí está enmarcado, está subrayado el tema de la presión selectiva. ¿Qué significa esto? Que si ustedes, por ejemplo, tienen a un paciente que tiene un proceso viral, las clásicas faringitis de la estación, son en el 85 o 90% de los casos son de etiología viral. Y por lo tanto, solamente un 10 a 15% debía recibir antibióticos y el resto no. Pero, lamentablemente, en la práctica privada es al revés. El 90% salen con una receta con antibióticos y solamente el 10% no. Y entonces, eso es importante porque si el paciente tiene un proceso viral, el antibiótico no le hace absolutamente nada, ustedes saben eso. Pero el paciente es portador de bacterias en su cuerpo, bacterias comensales, que si le exponemos a antibióticos van a generar mutaciones y esas mutaciones se traducen finalmente en resistencia. A eso se llama inducir presión selectiva. Debemos evitar eso porque va a traer problemas más adelante cuando uno de esos gérmenes comensales alcance el torrente sanguíneo, nos dará una forma grave de presentación. Mínimos efectos adversos, por supuesto que hay que conocer los efectos adversos. Si yo lo desconozco, puedo causar más daño que beneficio al paciente. Un ejemplo, a ver, otro caso clínico. Paciente varón de 40 años de edad, diagnóstico de miastenia gravis, está hospitalizado con sonda vesical y le han detectado una infección urinaria complicada porque es varón y está con fiebre, es una pielonefritis. Se ha aislado Escherichia coli en el urocultivo y este urocultivo, este germen sale sensible a los aminoglicosios. ¿Sí? No, a los aminoglicosios es sensible. Entonces la pregunta es, en ese caso, Catherine Lazo, ¿le darías amicacina, sí o no, y por qué? ¿Qué opinas, Catherine? ¿Estás conectada? Sí, doctor. Sí está Sí, conectada. Catherine. ¿Le das amicacina o no?
Sí, porque es sensible, ¿no? A ese medicamento, farmacoterapia. ¿Ya? ¿Estás de acuerdo, Johan León? Sí, doctor, porque la micacina va a ser un antibiótico justamente del grupo de los... Usted dijo que es sensible a los aminoglucósidos, ¿no, doctor? Sí, Así entonces yo es. sí podría brindarle, doctor. Ya. Luis Liviak, ¿de acuerdo? Sí, doctor, también porque es sensible. Ya. Les cuento que están jalados en la rotación y van a ir a la cárcel por esa indicación. Si ustedes recuerdan sus clases de farmacología, no sé qué libro usaron ustedes, yo usé el Goodman y Gilman, de repente ustedes también. En las letras grandes dice que la toxicidad de los aminoglicósidos es otonefrotoxicidad, eso todos lo sabemos. En la letra más pequeña dice que también ejercen bloqueo neuromuscular. Y si este paciente tiene miastenia gravis, ustedes con la micacina pueden originar paro respiratorio. Y si se les muere el paciente, el juez no va a entender que ustedes lo olvidaron, no recordaban, porque ustedes indicaron, pusieron su sello, y entonces es cárcel casi segura. Vean entonces los problemas que pueden generarse cuando no repasamos constantemente nuestros cursos pasados. Nuevamente les hago hincapié, como le digo a todos los grupos de rotación, estudiar medicina no es pasar un curso como requisito y me olvido del tema y voy al siguiente. Cada curso que han llevado es parte fundamental de su formación de médico, les va a servir toda la vida. Si se olvidan de algunos de esos cursos, definitivamente van a tener problemas en la ejecución de la especialidad o de la profesión que ustedes han decidido tener. No se olviden de eso, por favor. Ahorita hay muchos problemas legales y entonces hay que evitarlos justamente, y eso se evita teniendo una formación sólida, conocimientos profundos de los cursos que hemos llevado. De lo contrario, vas a tener serios problemas legales. Y entonces, por lo que acabamos de ver, ¿ustedes creen que haré un uso correcto de antibióticos si yo no recuerdo la farmacocinética y farmacodinámica de un antibiótico? La respuesta es obvia, que no. Si desconozco los efectos adversos, acabo de ver y les di el ejemplo clásico y errores frecuentes que se cometen. El tema del precio, ya les dije, no debería influir, pero está influenciando bastante en las decisiones. Y el tema es importante que recordemos los mecanismos de acción, y eso les pedí también que repasen, porque yo no puedo prescribir un antibiótico moderno si desconozco los antiguos. Idealmente, aparte del mecanismo de acción, deberían saber también los patrones de resistencia. Es lo ideal. Pero por lo menos no es obligatorio la resistencia, porque eso ya es de especialidad. Pero deberían tener algunos conceptos básicos de resistencia bacteriana. Y entonces, mecanismo de acción hay que recordar, y vamos a hacerlo en este momento. María López, ¿está presente? Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, María. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las sulfas o sulfonamidas, como quiera llamarlo? No recuerda y pedí que repase. Sí, bueno, lo que sé que son antibióticos bacteriostáticos. ¿De acuerdo? ¿Este medicamento actúa en la inhibición de la síntesis del ADN bacteriano? Definitivamente no. ¿Qué opinas, Halder Lozano? ¿Está Doctor, presente, Halder? Sí, te sí, escuchamos. doctor. ¿Podría por favor repetir la pregunta? Justo se me cortó en esa Mecanismo parte. de acción de las sulfas o sulfonamidas. Cualquiera de los dos nombres es válido. ¿Cómo actúan? Son bacteriostáticos, doctor. Significa que pues controlan el crecimiento y la multiplicación bacteriana. Pero ¿cómo actúan? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Es la pregunta específica. Si no me equivoco, por la inhibición de la síntesis de ADN, doctor. Tampoco, error. Yeslin Maita. ¿Está presente? Sí, doctor. Buenas Yeslin, tardes. cuéntame, ¿cómo actúan las sulfas o Sí, sulfonamidas? doctor. Eh,
Yo también entendí antes ahí, doctor. ¿Perdón? Tenía entendido que actuaba en la síntesis del ADN No, para nada, bacteriano. ¿Me para escucha? nada. No tiene nada que ver. ¿Se dan cuenta? Las sulfas son antibióticos casi tan antiguos como las penicilinas y no sabemos cómo actúan. Entonces, ¿cómo quiero yo usar antibióticos de amplio espectro actual si desconozco los clásicos? Y alguien me dirá, pero doctor, cotrimoxazol pues ya casi no se usa, alta resistencia, no sirve. Pero todavía sigue siendo primera elección en muchos diagnósticos. Es la primera alternativa porque no hay pirimetamina en toxoplasmosis, se usa cotrimoxazol más clindamicina. Es de primera elección, por ejemplo, en los parásitos por coccidias intestinales de diarrea crónica inmunosuprimidos contra Cystoisospora belli, contra Cyclospora cayetanensis. Es primera elección en esquemas combinados frente a Stenotrophomonas maltophilia, por ejemplo. Y así puedo mencionar algunas otras indicaciones. O sea, todavía está vigente el cotrimoxazol, pero no sabemos cómo actúa. Y alguien me dirá, doctor, pero ya sé, es un medicamento bacteriostático que inhibe la síntesis de ácido fólico. Sí es correcto, pero no es la respuesta adecuada a un estudiante de medicina que va a ser próximamente médico. El médico tiene que decirme toda la reacción química que dice el Goodman y Gill. Y cuando revisen ese libro va a decir lo siguiente. Va a decir que las sulfas son análogos estructurales, por lo tanto, antagonistas competitivos del ácido paraminobenzoico del PABA que usan las bacterias para la síntesis de ácido fólico. Y le va a hablar de una reacción química que reduce el tetradihidrofolato y entonces por ese mecanismo es donde habla de la resistencia, perdón, de la mecanismo de acción de la sulfa, se inhibe la síntesis de ácido fólico en la bacteria y por eso es bacteriostático. Es un antimetabolito que hace que se inhiba la síntesis de ácido fólico. Los que dijeron que inhibe la síntesis de ADN no tienen nada que ver, eso tiene que ver, por ejemplo, las fluorquinolonas. Las quinolonas tienen mecanismo de acción inhibir la N-girasa bacteriana o topoisomerasa 2 que inhibe pues, la síntesis de ADN bacteriano. Y lo que también actúa a nivel de ADN bacteriano son las rifamicinas, como la rifampicina. Entonces, miren cómo estamos perdidos en el espacio en preguntas bastante sencillas que suelen venir en los exámenes y que no sabemos, y por eso es que otras universidades van a tener mejores notas. Los invito a empezar a revisar desde ahora los mecanismos de acción de las principales familias de antibióticos. Las alternativas, puede ser que uno de ustedes sea un alumno muy sobresaliente, lee lo último, se revisó la última guía de la ICSA del año pasado y me dice, esta es la droga de primera elección en tal patología. Bravo, está bien, este alumno lee. Pero resulta que esa tratamiento de elección que plantea la guía es un antibiótico que no está disponible en el país, o si ya llegó es extremadamente caro, o sencillamente el paciente es alérgico y no lo tolera. Entonces, cuando hay esas situaciones, yo tengo que tener la capacidad de saber qué alternativa ofrecer al paciente. Sencillamente digo, bueno, no hay en el país, entonces no hago nada. Esa respuesta no puede aparecer en un médico tratante. Entonces le ofrezco una alternativa. ¿De acuerdo? El tema de usar antibióticos, por ejemplo, en veterinaria, tiene impacto también en el tema de la resistencia. Y por último, el tema del razonamiento diagnóstico correcto. Lo que les mencioné de las infecciones respiratorias altas. Si un paciente viene con dolor de garganta, fiebre, tos seca, congestión nasal, usted examina la garganta, está eritematosa, está roja, de 3, 4 días de evolución, y la mayoría le dedica amoxicilina, amoxiclavulánico, ampicilina, claritro, lo que ustedes quieran, cuando eso es un proceso viral y no requiere antibiótico. Y entonces, si mi diagnóstico es incorrecto, por supuesto que el tratamiento es incorrecto. Y eso se aprende en terapéutica, y eso es lo que tenemos que aprender acá en enfermedades infecciosas, hacer diagnóstico correcto para tratar correctamente. Es importante eso. Y entonces les pedí que repasen algunas definiciones farmacológicas también, que espero que lo hayan hecho. Y le vamos a preguntar a Juan Carlos Mamani, ¿qué es el MIC? Pero no quiero que me diga lo que significan las siglas, porque ya está acá que estoy señalando, concentración mínima inhibitoria, sino cómo se interpreta el MIC, Juan Carlos. ¿Me puede decir?
Juan Carlos, ¿está presente? Juan Carlos a la 1. Juan Carlos a las 2. Juan Carlos a las 3. Tiene falta. ¿Marcelo Jara está presente? Sí, doctor. Mi Marcelo, ¿Me ¿cuál escucha? es tu definición de MIC? Doctor, buenas, ¿me escucha? Sí, te escucho muy bien. Marcelo. Aquí está con mis audífonos, no se escucha. ¿Podría ¿Quién, repetir? Marcelo o Juan Carlos? No, soy yo, No, él es Juan Carlos. Juan Carlos Mamani, ahora sí te escucho. A ver, ¿cuál es tu definición de MIC, Juan Carlos? Ah, sí, doctor. ¿Te escucho? Juan Carlos. Solo te conectaste, pues sí, presente. ¿Y la respuesta? Ojo que esta presentación está siendo grabada, así que todos saben quién respondió, quién no respondió, quién estuvo ausente durante las preguntas. Entonces pasamos a Marcelo Jara, ahora sí. Marcelo, definición de MIC. Doctor, la definición de este MIG es la concentración mínima así, inhibitoria, ¿no? Eso es lo que dice las siglas, pero ¿qué significa? Que es la concentración más baja de un antibiótico, ¿no? Que va a inhibir ese crecimiento de una así determinada bacteria. ¿Ya? ¿Estás de acuerdo, Lisbeth Jauregui? Lisbeth Jauregui, ¿estás presente? Sí, doctor. Sí. ¿Estás de acuerdo con esa definición de MIC? Sí. Sí, está de acuerdo. Ya. Yanela Javier, ¿está de acuerdo? ¿O no está presente? No está presente Yanela. Kelly Yumu, Sí, doctor, ¿se me escucha? sí, ahora sí. ¿Qué es el MIC para usted, Doctor. Kelly? Kelly, ¿qué es el MIC? La concentración mínima inhibitoria, ¿cómo se interpreta o define? El MIC ya, es la concentración más baja de cierto antibiótico para que pueda inhibir el crecimiento de una bacteria. A eso se refiere. Ya. Están cerca, pero no es la definición exacta. Y eso deberían saberlo también. Están cerca. Miren, acá vamos a entender. Todos estos tubos de ensayo tienen un mismo medio de cultivo. A todos les voy a inocular una misma cantidad de un mismo tipo de germen, o sea, una misma cantidad de unidades formadoras de colonias de una bacteria que va a ser la misma para todos. Entonces, siembro la misma cantidad en todos los tubos. A ese primer tubo a la derecha que llamaremos control, solamente ese tubo no le voy a aplicar antibióticos. Y a partir del segundo tubo de acá hacia la izquierda, vamos a ir aumentando la concentración de antibióticos. Como ven, ustedes va aumentando en forma exponencial. Perdón, en progresión geométrica. Entonces, vean acá que los tubos que están granulados es porque hay crecimiento bacteriano. Y los tubos que se ven lisos son los que ya no hay crecimiento bacteriano. Entonces, como ustedes ven, el primer tubo donde no crece la bacteria, eso viene a ser el MIC. Es la mínima concentración de un antibiótico que inhibe el crecimiento de una bacteria, pero en 99% es la definición exacta. La mínima concentración de un antibiótico que inhibe el crecimiento bacteriano en un 99% de estos. Y entonces significa que a menor MIC, el germen es más sensible al antibiótico, o dicho al revés, el antibiótico es más efectivo contra la bacteria. Y a mayor MIC es más resistente. ¿Y por qué me sirve el MIC? Dirán, pero entonces, ¿para qué me sirve esto? ¿Solo para saber esto? Sirve para dos cosas importantes.
Porque si ustedes se basan solamente en lo clásico que reporta un cultivo que dice resistente, intermedio y sensible, ¿qué pasa? Sucede que tienen una infección paciente crítico, el germen aislado sale resistente a todo, solamente hay una droga que sale intermedio. Y entonces ustedes tienen que decidir si le dan o no le dan esa droga intermedia. Si la dosis intermedia es baja, digamos el MIC es 4 o 8 microgramos por mililitro, entonces quiere decir que si yo aumento la dosis del antibiótico, podría romper la resistencia y hacerlo sensible. Pero si ese MIC que es resistente me dicen que sale en 16 o en 32, ya la cosa cambia, porque aquí por más que yo le dé 10 veces más la dosis, ya no va a romper la resistencia y entonces no tiene sentido que use ese antibiótico. Y la otra cosa que sirve es cuando al contrario salen 2 o más antibióticos sensibles, y yo tengo que decidir cuál de ellos voy a usar. Entonces primero busco cuál es el bactericida y descarto los bacteriostáticos. Y una vez que elijo el bactericida, debo buscar también quién tiene el menor MIC, porque al menor MIC va a ser más potente o más sensible el germen al antibiótico. Eso ya lo mencioné. Entonces, para eso me sirve conocer el MIC. Y es importante que ustedes sepan la definición exacta. Otra definición, área bajo la curva, AUC, que está ahí en las siglas en inglés. También pedí que lo investiguen. Caitlin Laveriano, que sí está presente. ¿Qué es el AUC, el área bajo la curva? ¿Cuál es la definición para usted? ¿Me escucha, doctor? Ahora sí. Bueno, el área bajo la curva, bueno, creo que, bueno, corresponde a, me parece que corresponde a la integral de la concentración de plasma de un fármaco que, que está frente a un intervalo de tiempo. Está cerca. Más que un integral, es una relación logarítmica entre la concentración de un fármaco en un tiempo determinado. Pero ¿para qué me sirve esto? Porque, bueno, es un concepto aparentemente de tipo teórico, pero no, me sirve para mucho. Miren, vamos a aclarar eso. Acá tengo el punto cero donde doy la primera dosis de un antibiótico. Ojo que esto sirve para cualquier fármaco, pero ahorita estamos hablando de antibióticos. Doy la primera dosis. Y entonces este va a llegar hasta una concentración máxima y luego por su metabolismo hepático, renal o el que fuere, va a ir bajando progresivamente la concentración hasta hacerse cero si no recibe otra dosis. Pero cuando está elevando la concentración, en un momento va a pasar por los niveles del MIC, que está en rojo acá. Significa que si yo logro tener concentraciones del antibiótico más tiempo por encima del MIC, o sea, en esta zona que estoy señalando, entonces tengo más chances que el paciente mejore, se cure de la infección y se salve. Pero si yo no doy una dosis correcta, doy dosis subóptima, doy posología incorrecta, tiempos muy cortos, etcétera, la droga llega a niveles por acá y al estar por debajo del MIC, el germen va a hacer resistencia, va a complicarse el paciente y va a fallecer. Y ustedes se van a preguntar, ¿pero qué pasó si acá yo con el cultivo tomé la decisión correcta de dar el antibiótico correcto? Pero si no dieron la dosis correcta durante el tratamiento, hizo resistencia al germen y el paciente se murió. Entonces, la idea es que tengamos el mayor tiempo posible la concentración del antibiótico por encima del MIC. Esa es la idea correcta del área bajo la curva. Pero ojo, que ya no depende solamente de estar por encima del MIC. Vean acá, esta primera línea punteada es el MIC. Y entre la siguiente línea punteada, este espacio que donde está la flecha, se llama ventana de selección de mutaciones. ¿Y qué significa eso? Que a pesar de que estemos por encima del MIC, igual hay riesgo de que en esta área de concentración aparezca resistencia. Por eso lo ideal es que tengamos concentraciones más altas por encima de esta línea punteada, la segunda línea punteada, y por debajo de la concentración máxima, en esta zona como una campana que estoy señalando. Mientras más tiempo esté esta concentración presente de un antibiótico,
más factible que el paciente se sana porque es el área que se llama concentración de prevención de mutaciones. Si logro concentraciones más tiempo a este nivel, hay menos probabilidad que la bacteria se haga resistente. ¿Se dan cuenta? Por eso son las nuevas estrategias que hay. Por ejemplo, actualmente se indica algunos antibióticos una dosis de carga mayor y después se da la dosis habitual. Otras estrategias son dar dosis mayores en forma constante, o duplicar dosis. Otra estrategia, por ejemplo, es infusión continua a dosis mayores. Todas esas estrategias están basadas justamente en esto, en que logremos la máxima concentración posible el mayor tiempo posible también. ¿Se dan cuenta cómo no es tan sencillo indicar un antibiótico? Después hay lo que se llama drogas tiempo dependiente, los cuales yo doy una primera dosis y rápidamente cae su concentración que me obliga a dar una segunda dosis, porque si no las concentraciones van a estar por debajo del MIC, que en este caso está en amarillo. También hay antibióticos concentración dependiente que más bien con una o dos dosis al día son suficientes para mantener concentraciones adecuadas a nivel sanguíneo. Pero hay otra definición que también tienen que recordar. El PAE, o al revés, efecto postantibiótico. Efecto postantibiótico, entonces. Así que le preguntaremos a Catherine Lazo, ¿qué es eso? ¿Qué es el efecto postantibiótico, Catherine? Disculpe, doctor, no he Catherine, ¿me escuchó? buscado qué cosa significa. Sí, ¿usted me escucha, mi doctor? ¿Ahora sí? Sí, decía, no ¿Me he escucha? revisado qué significa no he Ya, revisado qué correcto, significa está el PAE. bien. Estamos de acuerdo. ¿Qué opinas, Johan León? ¿Qué es el efecto postantibiótico? Lo que recuerdo, doctor, tiene que ver con la persistencia de la acción antibacteriana, ¿no? Ya tiene una idea vaga del tema. Sí, por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Última pregunta de este segmento para Luis Livia, que está presente, creo que está ausente, ¿no? Sí, Luis estoy Livia, presente. ¿está presente? Sí, presente, doctor. Perfecto. Bien, Luis. Bien, Luis Livia, ¿cuál es tu respuesta al efecto postantibiótico? Sí, yo también estaba de acuerdo con mi compañero, que es la persistencia en la inhibición de la división bacteriana después de la exposición al antibiótico. Ya, son mentes gemelas. Muy bien. Pues la verdad no está completo, como le dije. Miren, ustedes recuerdan que no solamente los antibióticos, sino cualquier fármaco tiene un tiempo de vida media. Es decir, el tiempo que transcurre para que baje su concentración al 50%. Ese es un tiempo de vida media. Resulta que hay antibióticos que a pesar que ya pasó un tiempo de vida media, es decir, su concentración ya bajó al 50%, todavía siguen actuando en forma bactericida o bacteriostático, pero siguen actuando. Y de ese efecto se aprovecha para no dar otra dosis más, sino que me permite mantener por más tiempo el medicamento sin repetir dosis. Y ese es el ejemplo acá de los aminoglicósidos, la micacina que hemos visto. El tiempo de vida media de la micacina es cercana a las 12 horas, por eso se daba un 500 cada 12. Pero como tienen efecto postantibiótico prolongado, por ese motivo es que actualmente se indica 1 gramo cada 24. Tiene menor toxicidad porque expongo al paciente a una sola concentración máxima en lugar de 2 veces. Y se ha visto en algunos estudios que esa dosificación puede ser incluso más eficaz que dar 500 cada 12. Esa es la aplicación porque damos 1 gramo cada 24 de la micacina. Nada es por casualidad y nadie lo inventó porque se le ocurrió. Todo está basado en estudios farmacológicos. Acá, por ejemplo, con los glicopéptidos, la vancomicina tiene tiempo de vida media corta. Es tiempo dependiente. Por lo tanto, la indicación correcta es 500 cada 6. Pero como también tiene efecto postantibiótico prolongado, damos 1 gramo cada 12. Por esa misma explicación. Pero ya se está viendo que necesitamos concentraciones altas, por eso es que ahora se sugiere dar una dosis de ataque mayor, por ejemplo, de 1.5 a 2 gramos la primera dosis, y luego se baja a 1 gramo cada 12 en la dosis habitual. Eso asegura mayores concentraciones y más rápidas de llegar a esas concentraciones máximas. También está propuesto actualmente infusión continua para
para el tema de vancomicina. Pero esto no es aplicable a todos los antibióticos. Por ejemplo, para las penicilinas, la ampicilina, la penicilina G sódica, hay que darlo cada 4 o cada 6 horas, porque cada 8 o cada 12 no sirve, porque o tienen efecto postantibiótico muy corto o ninguno. Así que en esto no se puede cambiar la posología. Entonces no es aplicable a todos los casos, como ustedes están viendo. Y entonces, en el tiempo están apareciendo más y más cepas resistentes. Y obviamente, mientras más antibióticos usamos, la bacteria busca defenderse más, hace más mutaciones y eso es más resistencia. Por eso la importancia de evitar el exceso de uso de antibióticos cuando son innecesarios. Porque los gérmenes más resistentes, los que se adapten mejor a los cambios, serán los que sobreviven y esos son las cepas resistentes. Entonces debemos evitar la formación de estos. Y es importante entonces que combatamos esto día a día porque eso es un problema diario. Y la OMS ya pronosticó que para el 2050 va a haber una altísima mortalidad. Una de las primeras causas de mortalidad va a ser por gérmenes multiresistentes. Va a desplazar a los trastornos oncológicos y también a las enfermedades cardiovasculares. Entonces, eso se nos viene. Quizá el 2050 yo ya no estaré, pero ustedes sí. Y entonces, pues, el problema es que no tendrán antibióticos para usar en forma adecuada. Y eso podemos prevenirlo desde ahora si ustedes prescriben antibióticos en forma correcta. Porque han ido apareciendo en el tiempo, se puede ver claramente los ejemplos. Cuando yo estaba en pregrado como ustedes, llevando medicina interna, o sea, hace poquito tiempo, todos los neumococos eran sensibles a la penicilina. Usaban penicilina, los asociamos a cloranfenicol y nos iba muy bien. Actualmente, por la alta resistencia, ya nadie usa penicilina para neumococo. Estafilococo aureus era sensible a la dicloxacilina, oxacilina intravenoso, hasta que apareció Marsa, Estafilococo aureus meticilin resistente, entonces sonamos, ya no se puede usar ese antibiótico. Después aparecen las pseudomonas multiresistentes. Todas las pseudomonas aeruginosas de las UCI de los hospitales de Lima, todos son resistentes a carbapenems por el uso indiscriminado de esos antibióticos. Las enterobacteriáceas multiresistentes han aparecido Klebsiella, Proteus, E. coli, Enterobacter, todas esas cada vez más resistentes y entonces son problemas bastante serios. Enterococo resistente a vancomicina ya es frecuente en Enterococo faecium, un poco menos en Enterococo fecalis. Pero vean claramente cómo está el problema de que tenemos esta dificultad de cada vez más gérmenes resistentes. Y no son las únicas. Como les dije, y falta agregar, por ejemplo, Stenotrophomonas maltophilia, Enterobacter cloacae, etcétera, etcétera. Más gérmenes resistentes cada vez y cada vez menos antibióticos eficaces. ¿Y cómo se incrementa la resistencia? Cuando usamos antibióticos, por ejemplo, en veterinaria, cuando hacemos esas prescripciones inadecuadas que hemos visto, ¿no? Tratamos enfermedades virales como bacterianas, damos antibióticos no indicados para tal infección, damos dosis subóptima, damos tiempo muy corto, damos tiempos muy prolongados. Todas esas son prescripciones médicas inadecuadas. Y eso es por desconocimiento de farmacología. Y también el problema, pues, en la población de automedicación y la venta de antibióticos sin receta médica que hay en la mayoría de las boticas, donde no hay un químico farmacéutico ahí. Un problema serio. Entonces, en un hospital, ¿cómo controlamos la resistencia? Primero, hay que prevenirlas, pero a pesar de las medidas de prevención, a veces no es suficiente, y entonces cuando aparecen hay que controlarlas. Para eso ya hay comités especiales del hospital que se encargan de eso. Pero desde el punto de vista de los prescriptores de antibióticos como nosotros, tenemos que tener un control adecuado del uso de esos medicamentos. Entonces, para eso, en los hospitales aparecen los programas de control y uso racional de antibióticos, actualmente se denominan PROA, y esos programas son obligatorios actualmente según norma técnica del Ministerio de Salud, en el cual es un equipo liderado generalmente por un médico infectólogo o otro médico capacitado o entrenado para tal función, con químico farmacéutico, enfermera, microbiólogo, técnicos,
digitador, etcétera. Tienen un equipo completo y ellos se encargan de controlar el uso de antibióticos. ¿Cómo? Primero hacen un listado de los antibióticos que van a vigilar en el uso. Esos se llaman antimicrobianos de reserva, que son los más caros, los más potentes, ¿sí? Todos esos medicamentos van a ser restringidos en el uso. Entonces, si un servicio lo quiere usar, manda una solicitud a PROA para que apruebe o autorice alguna alternativa del antibiótico. Si justifica ese antibiótico, entonces se procede. Si no se justifica, entonces se sugiere una alternativa. Esa es la función del programa. Este es un ejemplo de un listado de antibióticos de reserva. No se aplica en todos los hospitales, por supuesto, es solo un ejemplo. Este es una estadística de un hospital de X, de qué servicios son los que más antibióticos dan. Y más o menos en la práctica se ve que se mantienen esos porcentajes, por lo menos en esas proporciones. Estos son los diagnósticos más frecuentes por los cuales se indica antibiótico. Y aquí ha habido varias patinadas. Por ejemplo, con las neumonías, ¿no? Un paciente viene de emergencia sábado por la noche con fiebre, tos productiva, dolor pleurítico. Le toman una placa, el residente o el interno inexperto ve una manchita y dice, esta es una NAC, neumonía que en la comunidad. Lo pasan a piso con cetraxona más claritromicina. Entonces el lunes se le visita con el médico asistente, se le evalúa, se ve la placa, es una placa que no es compatible con neumonía, pero ya vino con ese diagnóstico. Se le pide urgente una vaciloscopía y sale 3 cruces para becar contra tuberculosis. Craso error. Igual a citus, paciente guía por otro diagnóstico, por ejemplo, un paciente politraumatizado, un accidente de tránsito bien de emergencia, a todos le piden examen de orina con cualquier diagnóstico. Es algún requisito, protocolo en emergencia. Y politraumatizado puede tener una orina patológica, por supuesto. Entonces el residente interno dice, una ITU, déjale cetraxona y lo mandan a piso. Bacteriurias asintomáticas no se tratan, excepto que sea una gestante o una persona que va a recibir procedimientos urológicos, como por ejemplo una cistoscopía. Ellos sí deben tratar y limpiar, esterilizar la orina. Pero los demás no tienen indicación si no hay síntomas. Y así podría seguir hablando de más diagnósticos. Es un ejemplo de los antibióticos más usados. Les aseguro que los que se usan actualmente más en los hospitales es meropenem, vancomicina, colistina y piperacilina tazobactam. Los cuadros son los que más se usan en este momento. Entonces, cuando este programa se aplica, se ha visto que la intervención ahorra muchísimo dinero al hospital. Hay estudios de costo-eficacia que demuestran que definitivamente debemos ahorrar dinero cuando aplicamos correctamente este programa de PROA. Importante. Pero muchos directores no lo aplican o no lo quieren aplicar y entonces viene la dificultad en el tema, pues, de que se retrasa, se prolonga la estancia hospitalaria, aumenta la mortalidad, aumenta la morbilidad y al aumentar la estancia hospitalaria también aumentan los costos por los servicios brindados por el hospital. Eso debe cambiar a corto plazo. Entonces, cuando usamos antibióticos inadecuadamente, cuando el paciente viene de emergencia y viene con fiebre, y el residente o el interno dice, no, tienes una infección, y le indica antibióticos en forma empírica. Y ustedes saben que una enfermedad reumatológica, una neoplasia, también puede dar fiebre, pero acá ya lo catalogan como infección y le indican antibióticos. O viene un paciente grave, está séptico, efectivamente justifica un tratamiento antibiótico empírico, pero le dan el antibiótico, pero no le toman cultivos previos. Entonces nunca sabré qué germen atacó a mi paciente y tampoco sabré qué antibiótico fue lo más adecuado. ¿Me dan cuenta? Eso es importante tener claro cuándo hacer ese tipo de intervenciones. Todos los pacientes que indican antibióticos deberían tener un cultivo previo. Combinar antibióticos lo veremos al final cómo se combinan correctamente, cuando son necesarios, por supuesto. ¿Sí? El demasiado tiempo, demasiado corto la dosis, ¿sí? Todos esos son usos inadecuados de antimicrobianos. La ceftazidima, por ejemplo, ya ni la usamos casi acá porque tiene alta resistencia. Ha llegado al país para manejo privado, no está en el MINSA todavía. La combinación de ceftazidima más avibactam, que es un nuevo inhibidor de beta-lactamasa, que esa combinación pues ha resultado más potente
tiene un espectro de acción mayor, cubre algunos gérmenes resistentes, productores de carbapenemasas, pero no cubre todas las carbapenemasas. Por lo tanto, tampoco es la solución a los problemas resistentes. Vancomicina, ha habido errores en cuanto a que se ha indicado usar vancomicina porque la oxa se acabó en el stock y lo puedo reemplazar fácilmente por vancomicina. Eso es un craso error. Vancomicina solamente se usa cuando se aísla marza. Si hay Staphylococcus aureus meticilin resistente, entonces recién se usa vancomicina. Imipenem, meropenem, prácticamente es igual. Se indica a diestra y siniestra sin justificación muchas veces. La cetraxona, miren lo que dije en el ejemplo de esa receta de médicos particulares. En celulitis no se debe usar cetraxona. O se sigue usando. Ciprofloxacino. También se sigue usando en celulitis, en pie diabético. Ya no sirve. En gonorrea ya no sirve. Por lo tanto, en osteomielitis tampoco se usa ya por la alta resistencia que hay actualmente. Evitemos su uso en ese contexto. Y entonces, por eso les pedí que repasen los mecanismos de acción que no lo han hecho, porque conociendo los mecanismos de acción yo puedo decir quiénes son bactericidas y quiénes son bacteriostáticos. Todos los que ataquen la pared celular, como penicilinas, cefalosporinas, carbapenem, glicopéptidos y polimixinas, son bactericidas. Los que atacan el ADN bacteriano, como las quinolonas y las rifamicinas, son bactericidas. En cambio, los que ataquen o los que inhiban la síntesis proteica en la subunidad 30 o 50S del ribosoma bacteriano, como las lincosamidas, macrólidos, tetraciclinas, cloranfenicol, oxazolidinonas y estreptograminas, todos estos son bacteriostáticos. Y los antimetabolitos, como el tema del ácido fólico, las sulfas también son bacteriostáticos. Aquí la única excepción son los aminoglicósidos. Si ustedes recuerdan el mecanismo de acción de los aminoglicósidos, son inhibidores de la subunidad 30S del ribosoma bacteriano, inhiben la síntesis proteica y por ese mecanismo de acción son bacteriostáticos. Eso es in vitro, pero se ha visto que in vivo sí combaten y matan bacterias, por eso que los aminoglicósidos deben estar localizados en este grupo de bactericidas. Es la única excepción. Acuérdense de eso. Nuevos antibióticos, sí hay, pero algunos no son tan nuevos. Vean que, por ejemplo, dactomicina no ha llegado al país. Tigecyclina sí hay, un uso restringido, costoso, no está disponible en todos los hospitales. Y, sin embargo, fue aprobado, como ustedes ahí, ya hace más de 15, 20 años de aprobación. Y aún no llega al país, por ejemplo, dactomicina. Pues vean que no son tan nuevos y ya para entonces hay alta resistencia en varios países del mundo. Hay otras drogas que sí son más nuevas, nuevos carbapenem como doripenem, nuevos licopéptidos como dalba, tela u oritabancina, cefalosporina de quinta generación como celtobiprol, cetrolina, pero igual siguen siendo antibióticos conocidos por las bacterias, porque no son mecanismos de acción diferentes, son miembros de antibióticos que ya conocen las bacterias. Entonces es cuestión de tiempo para que también hagan resistencia a estos miembros también de estas familias. Lo que se necesita es tener nuevos antibióticos con nuevos mecanismos de acción para poder asegurar que el paciente pues, pueda mejorar y combatir infecciones. De lo contrario, las cosas van mal. Y entonces, ya les dije acá un montón de gérmenes resistentes, Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter, Proteus, E. coli, Stenotrophomonas maltophilia, Enterobacter, etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez más y más gérmenes resistentes. Y es preocupante cuando ustedes sean ya internos o residentes, quizá la mitad de antibióticos que usamos ahora, para ustedes ya no les va a servir, casi con toda seguridad. Y entonces, ¿cuándo o por qué combino antibióticos? Porque a veces hay infecciones graves que se sospecha que hay una infección polimicrobiana, y entonces debo combinar antibióticos. Puedo saber por qué los combino.
Uno es para aumentar espectro de acción. Significa cuando uso 2 o más antibióticos, cubro la mayor cantidad de gérmenes posibles. Eso es aumentar espectro. Por sinergismo, cuando un antibiótico potencia al otro. Una vez que potencia al otro, es más potente en la combinación que darlo por separado. Eso es sinergismo. Y por último, para prevenir resistencias, algo lógico. Si a una bacteria la ataco con 2 antibióticos de diferente mecanismo de acción, va a ser más difícil que mute y por lo tanto más difícil que se haga resistente. Esas son las 3 únicas indicaciones o motivos por qué combinar antibióticos. Pero cómo combinarlos es un arte y acá está la solución. Infecciones graves, pacientes inmunosuprimidos, no hay error ni dudas que deben utilizar siempre bactericidas. Lo ideal, 2 o más bactericidas. Por ejemplo, una buena combinación es un beta-lactámico más un aminoglicósido. Ya expliqué por qué el aminoglicósido es bactericida. Una muy buena combinación. Se potencian, son sinérgicos. Es lo ideal. Pero puede ser que el paciente tenga insuficiencia renal. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que no puede usar el aminoglicósido. Y en ese caso hay una alternativa recomendable, pero no la ideal, que es usar un bactericida asociado a un bacteriostático. Pero no en el orden que a ustedes se les ocurra. Recordar que el bacteriostático adormece a la bacteria para que tu misma inmunidad complete el trabajo. Y el bactericida mata bacterias que están en crecimiento activo. Entonces, si yo primero doy el bacteriostático y adormezco las bacterias, al no multiplicarse, el bactericida tampoco va a actuar. Por eso, cuando usen esta combinación, primero el bactericida y luego agregan el bacteriostático, en ese orden y no al revés. Lo que nunca deben hacer es combinar 2 bacteriostáticos. Como le dije en ese ejemplo del paciente con miastenia gravis y usan aminoglicósido, el paciente se puede morir, en este caso por la toxicidad que genera el medicamento, o en este caso que estoy mencionando por usar medicamentos con muy baja eficacia, que solo son bacteriostáticos y una infección grave, un paciente que está en shock séptico, es inmunosuprimido, esto no le va a salvar la vida y al contrario ustedes tendrán un problema grave de tipo legal y probablemente vayan a la cárcel si no usan correctamente los antibióticos. Entonces, de eso nunca se olviden y para evitar problemas de este tipo, insisto, tienen que repasar sus cursos pasados como farmacología. Creo que este es el último, ¿sí? Entonces, pasemos, por favor, a la ronda de preguntas que asumo que debe haber varios. Preguntas, por favor, en este momento. Doctor, disculpe, buenas tardes.